Hola Cupcakers, hoy os quiero mostrar cómo hacer el montaje de esta tarta Minion. Este es Stuart, mi Minion favorito. Han sido unas cuantas horas de rodaje, pero he intentado resumirlas lo máximo posible para haceros un vídeo entretenido a la vez que didáctico. Espero que os guste. Para empezar, vamos a rellenar con ganache de chocolate 3 bizcochos de 15 centímetros de diámetro. Podéis utilizar la receta de bizcocho que más os guste, pero para el relleno sí que os recomiendo que utilicéis ganache. Así la tarta quedará más compacta y estable. Para asegurar el piso superior, ponemos 4 palitos de K-Pops cortados a la misma altura que la tarta. Y ponemos un poquito de ganache para fijar la parte superior. Por otro lado, hacemos un agujero en el centro de una base de cartón. Y encima de esta base rellenamos otra tarta de 3 pisos. Ponemos la tarta boca abajo y le introducimos un palito de madera por el agujero que hicimos antes. También introducimos la otra parte del palito en la tarta anterior. Haciendo esto nos aseguramos que ambas tartas están fijas y seguras. Así no corremos el riesgo de que se muevan o se caigan. Y los palitos de K-Pops que pusimos antes harán de tope para que los bizcochos inferiores no se aplasten. Si os fijáis, el último bizcocho que puse encima no lo he rebanado. Así solo tenemos que cortar un poquito los bordes para que nos quede una forma esférica en la parte superior. Una vez hecha la estructura con los bizcochos, cubriremos todo el bizcocho con ganache de chocolate. La ganache es muy útil para las tartas de fondant. Queda más firme que la buttercream y no humedece el fondant. Así conseguimos que una vez puesto el fondant sobre la tarta, quede con la forma perfecta. Hacemos una primera cobertura y la llevamos a la nevera para que endurezca un poquito. Después de 30 minutos, sacamos la tarta y perfeccionamos la cobertura. Una vez tengamos la tarta cubierta, la llevamos nuevamente a la nevera para que termine de endurecer la ganache. Ahora vamos a hacer lo mismo para la tartita pequeña del Minion. He aprovechado las partes rebanadas de los 5 bizcochos para obtener estos discos. Y los he recortado con un cortador redondo de 8 centímetros de diámetro. Rellenamos y montamos todas las capas. Y como antes, cubrimos todo el exterior con la ganache de chocolate. Una vez listo, también lo reservamos en la nevera. Ahora ya podemos empezar con el fondant. Lo primero que voy a hacer es forrar con fondant la base donde vamos a presentar nuestra tarta. Así que estiramos el fondant del color que más nos guste. Una vez nos hayamos asegurado de que tenemos suficiente fondant para cubrir la base, ponemos pegamento comestible en la superficie y la fijamos bien al fondant. Antes de darle la vuelta, cortamos la parte sobrante de fondant y la retiramos. Con cuidado, le damos la vuelta y alisamos un poquito la superficie. Para texturizar el fondant voy a utilizar este cortador. Me parece que tiene un diseño muy divertido acorde con esta tarta. Solo tenemos que ir presionando un poquito el cortador por toda la superficie y listo. Ya tenemos la base preparada para la tarta. Para hacer la gafa del Minion necesitamos un aro de fondant grueso. Con un cortador redondo cortamos la parte exterior. Y utilizamos un cortador más pequeño para vaciar el interior de la gafa. Con un marcador hacemos una hendidura en la parte exterior. Ahora hacemos 8 bolitas y las pegamos en el perímetro exterior a modo de remache de la gafa. También hacemos 2 cilindros con una hendidura en la parte central. Estas van a ser las bisagritas de la gafa. Las pegamos a ambos lados del aro anterior y dejamos que seque. Mientras, con fondant blanco, cortamos un círculo un poquito grueso. Con un rodillo aplanamos los bordes. Y para modelarlo mejor, nos ayudamos con los dedos. Esta será la pupila de nuestro Minion. Ahora cortamos un círculo de color marrón. Y hacemos unas marquitas simulando el iris del ojo. Encima pegamos otro círculo más pequeñito de color negro. Y hacemos el brillo del ojo con un circulito de color blanco. Antes de que endurezca la gafa, hacemos 6 huequitos con un palillo por la parte trasera. Introducimos los palillos cortados por la mitad y los fijamos con un poquito de pegamento comestible. Ponemos papel por debajo de las bisagritas para que no se caigan. Y ahora sí, dejamos que endurezca bien y vamos a forrar la tarta. Como hay partes que se pueden disimular con la goma de la gafa, podemos hacer el forrado de la tarta en 2 partes, lo que facilita muchísimo este paso. Ponemos pegamento en la parte inferior y colocamos el fondant amarillo cubriendo la tarta. Lo acomodamos bien con las manos y cortamos la parte sobrante. Alisamos un poquito el fondant para que quede bien pulido.
y con un bisturí igualamos la parte superior. Ponemos pegamento en la parte de arriba de la tarta y la forramos con otro trozo de fondant amarillo. Lo acomodamos con las manos para que adquiera la forma ovalada. Y alisamos con la espátula alisadora de fondant. Cortamos el fondant sobrante. Alisamos nuevamente la parte de la junta y listo, ya la tenemos forrada. Preparamos una tira de fondant negro con una hendidura en la parte central. Y para que al pegarla quede recta, vamos a marcar una línea alrededor de la tarta como guía. Ponemos pegamento y la fijamos sobre esa línea. Y como veis, la separación de las dos partes amarillas de fondant queda totalmente disimulada. Y no me he quedado corta con la tira de fondant negro. Es que en esta parte irá el ojo y la gafa del Minion. Y ahí sí que la separación no se notará nada de nada. Un recurso muy utilizado en las tartas es el uso del Polyexpan, también conocido como plumafón o unicel. Esto nos va a dar más altura a la tarta sin necesidad de hacer más bizcochos. En este caso pondremos una base de Polyexpan de 5 centímetros de alto. Ponemos un poquito de fondant con pegamento en ambas caras para fijarlo a la base. Y también ponemos más fondant y pegamento en la parte superior. Con cuidado trasladamos la tarta encima del Polyexpan y gracias al fondant quedará bien fijada. Ahora vamos a vestir a nuestro Minion. Empezamos haciendo una tira azul de 5 centímetros de ancho y marcamos uno de los bordes con un punteador para simular las costuras. Ponemos pegamento en el Polyexpan y fijamos la tira de fondant. La acomodamos bien con las manos para que encaje con la parte amarilla. En una hoja de papel me he hecho este patrón para hacer la parte frontal y trasera de la ropa del Minion. La marcamos con una punta y la recortamos. Con un cortador de galletas ovalado voy a recortar lo que será un bolsillo. Y para los tirantes corto 2 tiras más de fondant azul. Con todas las piezas recortadas vamos a marcar los detalles. Ajustamos los lados del bolsillo recortándolos un poquito y marcamos las costuras por todo alrededor. También marcamos las demás piezas, teniendo en cuenta que la parte más larga de las piezas frontal y trasera no hay que marcarlas. Los tirantes sí que los marcamos por los dos bordes. Hacemos un círculo de fondant negro y marcamos la inicial del cumpleañero. Los Minions tienen una G de Gru, pero yo prefiero personalizarla un poquito para la ocasión. Pegamos la parte exterior e interior de la letra en el bolsillo y lo reservamos. Para los botones utilizo un molde de silicona. La verdad es que así es muy sencillo hacerlos, aunque con un poquito de paciencia los podéis hacer a mano perfectamente. Les ponemos unas tiras de fondant a modo de hilos enhebrados en el botón y listo, botones preparados. Sobre la tarta colocamos la parte frontal de la ropa y antes de pegarla marcamos las costuras de los bolsillos en los laterales. Ponemos un poquito de pegamento comestible y lo fijamos a la tarta. Ahora ya podemos fijar el bolsillo en la parte frontal. Y también fijamos la parte trasera de la ropa. Con los palillos fijamos un círculo de papel con las mismas dimensiones del ojo que hicimos antes. Esto me servirá de referencia y será más fácil situar la boca entre el ojo y la ropa. Con un cortador redondo presiono solo por la parte inferior y ya tenemos la boca del Minion marcada. Para acentuar la hendidura repaso la marca con una punta para fondant. Para hacer los párpados partimos de un círculo amarillo del mismo tamaño del ojo que hicimos antes. Recortamos una media luna superior y la otra media luna inferior. Alisamos un poquito los bordes con los dedos y nos aseguramos de que el interior no ha perdido la forma. Con pegamento fijamos a la tarta la pupila que hicimos antes. Acordaros de poner pegamento en los bordes para que quede bien fijado. Y sobre la pupila fijamos el párpado superior e inferior. Para las manos utilizo un cortador en forma de corazón y marco los dedos con un cortador de fondant. Una vez listas, las fijamos a la base con pegamento comestible. Hacemos 2 cilindros amarillos para modelar los brazos y con los dedos aplanamos uno de los extremos. En el otro extremo ponemos pegamento y le fijamos un cordón de fondant negro. Lo pegamos sobre la manita y también fijamos a la tarta el otro extremo que aplanamos antes. Antes de pegar los tirantes, marcamos unas líneas en la esquina de la ropa. Quedarán por debajo de los tirantes simulando un poquito de tensión sobre la ropa. Una vez marcados, pegamos el tirante asegurándonos de cubrir el extremo del bracito pegado a la tarta. Con una tijera cortamos el sobrante y pegamos los botones delantero y trasero de los tirantes.
Continuamos con la tarta pequeñita del Minion. Forramos la tarta que reservamos antes con fondant marrón. Lo acomodamos bien con las manos y recortamos el sobrante. Para que quede más pulida, perfeccionamos los laterales con la espátula alisadora. También ajustamos la altura del fondant con el bisturí y suavizamos los bordes con las manos. Y para cubrir la parte superior utilizamos fondant blanco y un cortador. Este tiene forma como de salpicadura de pintura, pero nos vendrá perfecto para cubrir la mini tarta. Lo ponemos en la parte superior y lo acomodamos bien. Ponemos una tira de pegamento en la parte central y fijamos una tira blanca que aplastaremos un poquito con los dedos. Así parecerá la crema de relleno de la tarta. Con un poquito de fondant y pegamento fijamos la tartita en la base frente al Minion. Ponemos pegamento en la parte inferior y fijamos otra tira blanca que disimulará la junta entre la base y la tarta. Para darle un toque más festivo, cubrimos la parte superior de la tarta con un poquito de pegamento y espolvoreamos sprinkles de colores. Ahora, con 2 tiras de fondant haremos una vela bicolor. Enrollamos las 2 tiras y recortamos los extremos sobrantes. Con la ayuda de una espuma, rodamos las tiras de fondant enrollado hasta conseguir un cilindro. Cortamos de nuevo los extremos sobrantes. Con fondant naranja hacemos una forma de gota para simular la llama de la vela. Fijamos la llama a la vela con un poquito de pegamento. Y para fijarla a la tarta, introducimos un palito en la parte inferior y lo insertamos en el centro de la tarta. Así, seguro que la vela se mantendrá firme. Ahora hacemos un cilindro bien gordito de color azul y lo cortamos por la mitad para que sean las piernitas del Minion. Para los zapatos partimos de una bola negra y la aplastamos con el pulgar. Fijamos con pegamento los zapatos a los extremos de las piernas y los presionamos para que queden bien sujetos. Ahora fijamos el otro extremo al cuerpo del Minion. Como veis, necesitamos la tarta pequeña como referencia para saber dónde van las piernitas. Fijamos la otra pierna. Y con un marcador plano hacemos una línea en el zapato a modo de talón. El Minion Stuart es un señorito muy bien peinado con la raya en medio. Por eso he hecho esta plantilla para marcar dónde van exactamente los 14 pelitos que tiene Stuart. Una vez marcados, los ensanchamos un poquito para que quepan bien los pelitos de fondant. Para hacer los pelitos, hacemos unas tiritas de fondant negro con uno de los extremos más finitos. Y una vez los tengamos todos hechos, los igualamos cortándolos con la misma longitud, todos a la vez. Con un palillo ponemos unas gotitas de pegamento en los orificios que hicimos antes. Y vamos introduciendo cada pelito en su lugar. Ahora que tenemos la mini tarta pegada en la base, podemos fijar la pupila del Minion de modo que esté mirando a la vela. Utilizamos la gafa para marcar los puntos donde irá fijada. Con la ayuda de un palillo pinchamos bien el fondant, así no haremos nada de fuerza a la hora de fijar la gafa. Antes de pegar la gafa, la pintamos con colorante en polvo comestible para que tenga un aspecto metalizado mucho más realista. Ponemos pegamento en la base donde están pinchados los palillos y también en la tira negra de la tarta. Y con cuidado introducimos los palillos y presionamos un poquito para que se pegue bien. También presionamos las bisagras sobre la cinta negra. Y ahora sí, ya tenemos nuestro Minion Stuart listo. La verdad es que ha sido muy divertido hacer esta tarta. Me ha encantado todo el proceso. Aunque también es verdad que me dio muchísima pena cortar el pastel. Espero que os animéis a hacerla y que me enviéis fotitos con vuestras tartas Minion. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber dándole al me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta. ¡Hasta pronto, Cupcakers!